¿Me siguen o no me siguen? Dime, dime. No escucho. Ya. No, no está dentro de ese total. Entonces, es por eso que yo les digo que a las finales después vamos a jugar con los números. A las finales después vamos a jugar con los números. O sea, ya ustedes ya van cuadrado, pero ya después cuando Bien, van buenas jugando, noches señores con yo todos voy. ustedes. Como habíamos quedado en esta semana que pasó, vamos a hacer un repaso de los temas que hemos tocado en la universidad. El día de hoy nos vamos a dedicar a hablar solamente sobre los incisivos superiores. Entonces, estas piezas dentales, si hablamos primero en general, todo lo que son incisivos, tanto superiores como inferiores, estas piezas dentales las vamos a encontrar siempre en la parte más anterior de la arcada dental, ¿sí? Es por eso de que viene pues el nombre de piezas anteriores, ¿no? Ahora, estas piezas dentales pueden ser incisivos centrales, como los superiores o los inferiores, y o y a la vez también pues, tenemos a los incisivos laterales. De igual manera, incisivos laterales superiores e incisivos laterales inferiores. La principal característica, una de las tantas características que esta pieza dental tiene, es que vista desde proximal va a tener la forma de un triángulo. ¿Y esto es por qué o para qué? Esta forma de triángulo le va a facilitar o va a ayudar a la pieza dental a cumplir la función de cuña, que es importante para que pueda cortar los alimentos. Es gracias a esta forma por la que lo puede hacer. Ahora, todas las piezas dentales están formadas por lóbulos de desarrollo, tanto las piezas anteriores como las posteriores. En este caso, todos los incisivos van a estar formados por cuatro lóbulos de desarrollo. Tres de ellos se van a encontrar en la cara vestibular, las que tenemos a el lóbulo mesial, el lóbulo central y tenemos al lóbulo distal. El cuarto lóbulo, el cuarto lóbulo lo vamos a encontrar en la cara palatina, tanto en los incisivos, tanto centrales como laterales, y también en los caninos. Y este lóbulo va a tener un nombre particular. Se van a llamar cíngulos. Función. Estos incisivos van a cumplir la función, como ya lo habíamos mencionado, de poder cortar los alimentos, es decir, intervienen en la masticación, junto con los labios o ayudándose de los labios, van a cumplir la función de aprehensión, también intervienen en la articulación de las palabras y para otros que es, creo yo, que es muy importante, vendría a ser la parte estética, porque a nadie creo que le gustaría tener una sonrisa con los dientes dañados, como se ve en la fotografía, sino a la mayoría le gustaría pues tener dientes claros y completamente estéticos. Ahora, si hablamos específicamente y netamente sobre el incisivo central superior permanente, esta pieza dental inicia su calcificación a los 12 meses, erupciona a los 8 años y termina su calcificación a los 11 años.
¿Por qué hacemos esta clasificación? Nosotros decimos que inicia su clasificación porque es aquí donde tenemos parte de la pieza dental en formación. Cuando erupciona, se observa de que el ápice de las raíces de los dientes que pertenece no están completamente formados. Es algo que nosotros llamamos ápices abiertos. Y cuando termina de formarse las raíces, tenemos estos ápices completamente desarrollados. Tenemos el ápice cerrado. Ahora, dimensiones. En sentido inciso cervical, este diente va a tener una medida de 8,7 milímetros, mientras que en sentido mesio distal va a tener una medida aproximada de 10 milímetros, mientras que en sentido vestíbulo palatino va a tener una medida de 8,7 milímetros. Entonces, ¿sí? Mientras que su diámetro total va a medir 22,5 milímetros. Doctor, disculpe, ahí habla en la parte de lo que es lateral y el diente, las dimensiones. ¿Podría retroceder un ratito, porfa? La medida de la dimensión. Acá está en la parte vestibular acá es este palatino. No, acá estamos viendo la medida desde la cara mesial hasta la cara distal, Ya, ya que sería de 10 milímetros, metros, sí. ya, Y de altura. y de altura un total, es Sí. decir, desde incisal hasta apical, 22,5. Pero si solamente nos referimos a la parte coronal, desde incisal hasta cervical, estaría midiendo 8,7 milímetros. ¿Ok? Muy bien. Si solamente nos basamos en la corona, en la parte coronal, yo puedo decir que este diente es más ancho en sentido mesio-distal que vestíbulo palatino. Ya. ¿Sí? Sí, doctor. Ok. Doctor, disculpe, ¿Sí? como usted bien lo mencionó en clase, que es una medida aproximada, ya que los dientes, bueno, depende del tamaño. Exacto. Exacto. Eso mismo. O sea, todas las medidas que se van a dar van a ser medidas aproximadas. Porque si ustedes evalúan o leen, revisan otras literaturas, posiblemente encuentren otras medidas, ¿ya? Es por eso que siempre se dice de que las medidas son unas medidas aproximadas, ¿ok? Bien, ahora, para cada persona, para cada tipo de rostro del paciente, va a coincidir un tipo de diente. Es decir, para una persona de facies cuadrada, este paciente va a poseer dientes cuadrados. Si tenemos un paciente de cara alargada, es decir, un rostro rectangular, sus dientes también van a ser alargados y rectangulares. Pero si tenemos también pacientes con cara redonda, este paciente va a poseer dientes redondos. Lo mismo ocurre si el paciente tiene una facies o una cara triangular. Sus dientes van a ser triangulares. Oclusión, lo que a muchos les cuesta. Cuando hablamos de oclusión, yo quiero saber cuando el paciente hace contactar los dientes de la arcada superior con los dientes de la arcada inferior, exactamente con qué pieza dental entra en contacto. ¿Sí? Cuando un paciente tiene una oclusión normal, es decir, no hay alteraciones como apiñamientos, protusiones, retrusiones,
dientes extruidos, dientes intruidos, una oclusión normal sería esta. ¿A qué me refiero? Si vemos el lado que está en la zona más oscura, no correspondería, porque mírenme, más o menos estaría abarcando un poco más del diente lateral y menos del diente central, ¿sí? Entonces, el lado izquierdo sería una oclusión alterada. Lo normal sería de que este incisivo central superior ocluya en la totalidad del incisivo central inferior y con la mitad mesial del incisivo lateral inferior. Cuando hablemos de oclusión, todos los dientes, o la mayoría de ellos, van a ser divididos en mitades, mitad mesial y mitad distal, excepto el incisivo central. Esta pieza lo vamos a dividir en tercios. Va a tener un tercio mesial, un tercio central y un tercio distal. ¿Ok? Y el resto de dientes simplemente lo dividimos en mitades. Doctor, Lo la sig- central superior nomás. Exacto, solamente la central superior. ¿Sí? Ya. Ok, entonces, volviendo al Profesor, tema, dímelo. ¿podría repetir, por favor? Cuando hablamos de oclusión, solamente el incisivo central va a ser dividido en tercios. El resto de piezas dentales, incisivos, caninos y premolares van a ser divididos en mitades. Cuando dividimos en tercios, va a ser tercio mesial, tercio central y tercio distal, mientras que los otros dientes van a ser divididos en mitades, es decir, una mitad mesial y una mitad distal. ¿Ok? Si esto de acá, esta parte que está en la zona más clara, sería una oclusión correcta del incisivo central superior, entonces su oclusión sería, entra en contacto con todo el diente inferior, el diente central inferior, ¿cierto? Entonces sería en la totalidad del incisivo central inferior y con la mitad mesial del incisivo lateral inferior. Esa sería la respuesta para la oclusión del incisivo central superior. Profesor, ¿podría repetir eso? Eso ya lo van a revisarlo en eh, cuando vuelvan a ver el video. ¿Ya? Formas. Esta pieza dental va a tener la forma de un trapecio. Un trapecio normal va a tener cuatro lados, ¿sí? Pero se caracteriza porque dos de ellos van a tener las mismas dimensiones, es decir, estos dos de acá. Y los otros dos van a ser diferentes. Pero esta cara vestibular tiene la forma de un trapecio escaleno. ¿Por qué un trapecio escaleno? Porque sus cuatro lados, ninguno de ellos es igual. Es decir, esta es más pequeña que esta es más pequeña que esta de acá, y así. Ninguno tiene el mismo tamaño. ¿Ok? Y también se puede observar de que su distancia inciso cervical es mayor que su distancia mesio-distal. Ahora, límites. Cuando hablemos de límites, vamos a hablar prácticamente sobre los bordes o las caras de los dientes. Es decir, va a tener un límite cervical, un límite mesial, un límite distal y un límite incisal. Ahora, el límite cervical. Cervical va a ser convexo hacia apical.
mientras que la cara mesial va a ser ligeramente convexa y convergente hacia cervical y va a ser también más largo que distal. ¿Ok? Mientras que la cara distal va a ser marcadamente convexa, es redondeada, convergente hacia cervical y es más corto que mesial. Y el borde incisal, si tenemos aquí nosotros el borde incisal y las unimos con las caras proximales, mesial y distal, a ambos lados me va a dar dos ángulos. Tengo aquí el ángulo mesoincisal, que es la unión del borde incisal con la cara mesial, y tenemos acá al ángulo distoincisal, que es la unión del borde incisal con la cara distal. Este ángulo mesoincisal va a ser agudo y más bajo, mientras que el distal va a ser obtuso, redondeado y más alto. ¿A qué nos referimos? Si yo trazo a ambos lados, a ambos ángulos, el mesoincisal y distoincisal, una angulación de 90 grados, ángulo recto, ¿sí? Recuerdan que para un ángulo que mide 90 grados es llamado ángulo recto, ¿recuerdan eso? El ángulo mesoincisal no mide 90 grados, mide menos. Entonces es por eso que es un ángulo agudo. Mientras que el distal mide más de 90 grados. Es por eso que se llama obtuso. Ahora, si yo trazo una línea horizontal paralela al piso, se observa de que este borde incisal no tiene esa dirección. Se observa una ligera inclinación. Es por eso que se dice, es por eso que se dice que el ángulo inciso mesial se encuentra más bajo que el ángulo disto incisal. Cara vestibular, las superficies. Esta pieza dental, su superficie, vamos a hacer convexa tanto en sentido inciso cervical como en sentido mesiodistal. Vamos a encontrar desde el borde incisal dos líneas de desarrollo. Estas líneas de desarrollo son las que van a separar a los lóbulos de desarrollo. ¿Cuáles son las características de estas líneas de desarrollo? Uno, que van a nacer de las escotaduras que están ubicadas en el borde incisal. Son solamente dos, la línea de desarrollo mesial y la línea de desarrollo distal. La más larga va a ser la línea mesial, mientras que la más pequeña va a ser la línea distal. Ahora, otra característica es de que ambas son paralelas entre sí. Un diente cuando erupciona no es completamente recto o liso el borde incisal. Estos vendrían a ser las escotaduras, estas pequeñas muescas. ¿Ya? Repito, son dos. Sería una escotadura mesial y una escotadura distal. De esas escotaduras van a nacer las líneas de desarrollo que van a separar a los lóbulos de desarrollo. Ahora, estos lóbulos de desarrollo no son todos iguales. Aquí yo puedo decir que el lóbulo de desarrollo distal va a ser el más ancho de los tres y el lóbulo de desarrollo central va a ser el más delgado de los tres. Pero a su vez, esta imagen
me dice de que el lóbulo de desarrollo central va a ser el más largo de los tres, ¿sí? Pero también me dice de que el distal va a ser el más pequeño de los tres. Entonces yo puedo decir de que el lóbulo distal va a ser el más ancho y el más pequeño. A la vez, el lóbulo de desarrollo central va a ser el más delgado, pero también el más largo. Vista desde vestibular, estas caras proximales no son paralelas entre sí. Si trazamos unas líneas que sigan la dirección de estas caras proximales, se observan que van a tener unas inclinaciones. La cara mesial va a tener una inclinación de 12 grados, mientras que la cara distal va a tener una inclinación de 15 grados. La cara lingual, su forma. Esta cara lingual va a tener la forma de un trapecio. Sus límites. El límite cervical va a ser convexo. Su límite mesial, tenemos acá por si acaso la literatura, para que se ubiquen cuál es la cara que corresponde, va a ser ligeramente convexo y más larga que distal, mientras que el límite distal va a ser más redondeado, más convexo, pero a la vez más pequeña que mesial, mientras que el límite incisal va a formar de igual manera dos ángulos, el ángulo mesoincisal y el ángulo distoincisal. Superficies. Vamos a encontrar en esta cara palatina o lingual, bueno, palatina porque es superior, un cíngulo que es el cuarto lóbulo de desarrollo, que está ubicado en el tercio cervical. También encontramos a las crestas marginales. Estas crestas marginales van a ser dos y tienen unas características. La cresta de desarrollo mesial va a ser la más larga y la más delgada, mientras que la cresta de desarrollo distal va a ser la más ancha, pero la más corta. Y entre ellas vamos a encontrar a la fosa palatina. De igual manera, si nosotros trazamos una línea que siga el trayecto de estas caras proximales y las comparamos con dos líneas paralelas, se observa de que la cara mesial tiene una inclinación de 19 grados, mientras que la cara distal va a tener una inclinación de 26 grados. A ver, un minuto, por favor, ¿ya? Ok, disculpen. Estas son algunas variaciones de la cara palatina del incisivo central, pero con respecto al cíngulo, ¿ya? La principal variación va a ser esta imagen de acá. En segunda instancia va a ser esta. Y esta de acá, esta imagen que ustedes ven acá, por lo general lo van a encontrar en el incisivo lateral. Si nosotros o ustedes encuentran esta forma, esto va a tener como nombre una prominencia vertical, que se va a llamar una cresta palatina. Esta pequeña acá, que tiene la forma de V, pero que en unión con las crestas marginales va a dar la forma de una M, bien marcada. ¿Sí? Y esto de acá sería el clásico cíngulo. Ay.
Ahora, vista desde incisal, esta pieza dental va a tener una forma ovalada, pero si trazamos una línea en el centro, yo puedo observar y puedo decir de que el borde incisal se encuentra equidistante hacia vestibular y hacia palatino. La dimensión mesiodistal va a ser mayor que su dimensión vestíbulo palatino. Sus límites. La cara vestibular va a ser convexa en sentido mesiodistal, pero esto va a tener una característica que les puede ayudar para reconocer a una pieza dental si es derecha o si es izquierda. ¿Cuál es esta característica? De que ¿Jugaba? esta convexidad no es pareja. Esta convexidad va a tener una inclinación. La parte más ancha, ¿sí? Se va a dirigir siempre hacia mesial, mientras que la parte más angosta de la convexidad se va a dirigir hacia distal. Entonces ustedes van a ver una inclinación de la cara vestibular de mesial arriba, distal abajo. También se puede observar de que su cara palatina va a ser convexa, mientras que las caras proximales van a ser convergentes hacia palatino. Superficies. En esta vista incisal, esta pieza va a ser muy importante porque yo puedo observar todos los elementos arquitectónicos que se encuentran en la cara vestibular y los que se encuentran en la cara palatina. Por ejemplo, acá yo tengo el cíngulo. Esto sería la cresta marginal mesial, la cresta marginal distal, la fosa palatina, el borde incisal. Ahí estaría la escotadura mesial, de donde nace la línea de desarrollo mesial. Ahí se estaría ubicando la escotadura distal, de donde nace la línea de desarrollo distal, el lóbulo mesial, el lóbulo central y el lóbulo distal. Entonces, desde esta vista yo puedo observar todos los elementos arquitectónicos de la pieza dental. Y esto de acá se los dejé como tarea. Este último de acá se los dejé como tarea. No sé si revisaron el video anterior. Y esta es la imagen de una foto de un incisivo central real, para que vean. El polo incisal equidistante, yo puedo observar toda la cara vestibular y a la vez puedo observar toda la cara palatina. La convexidad de mesial hacia distal de la cara vestibular, donde la convexidad más amplia o más ancha se encuentra hacia mesial. ¿Sí? Miren, ve. Acá se encuentra un poco más ancho, mientras que hacia distal se encuentra más angosto. Entonces hay una inclinación. Entonces eso a mí me indica de que esta pieza dental, aquí, esto de acá sería su cara mesial y esta su cara distal. ¿Ya? Y así ustedes pueden reconocer esta pieza si es derecha o si es izquierda. Acá tenemos al cíngulo, rebordes marginales, y acá estaría la fosa palatina. Sus caras proximales. Sus caras proximales van a ser su forma, van a tener la forma de un triángulo. La distancia inciso cervical va a ser mayor que su distancia vestíbulo palatina.
A nivel cervical, a nivel cervical, aquí hay un dato importante. Cuando ustedes vean o comparen el límite cervical, siempre, siempre uno de ellos va a ser más convexo que el otro. Siempre. Por ejemplo, acá, límite cervical mesial es más convexo, perdón, más cóncavo. Recuerden, el límite cervical siempre va a ser cóncavo, vista desde proximal. A diferencia que vista de frente, vista de vestibular o palatino, va a ser convexo. Entonces, vista desde proximal va a ser cóncavo. ¿Sí? Entonces, aquí se observa en que en la cara mesial va a ser más cóncavo, mientras que la cara distal va a ser menos cóncavo. La cara que ustedes vean que sea más cóncavo siempre va a ser la cara mesial, siempre, mientras que la menos cóncavo va a ser la cara distal. Y estos obviamente no van a tener el mismo tamaño, va a tener la diferencia de 1 milímetro aproximadamente. En esta pieza dental en incisivo central, la cara mesial va a medir entre 4 a 4,5 milímetros, mientras que en distal va a medir entre 3 a 3,5 milímetros. Seguimos con la vista proximal. La cara vestibular. La cara vestibular tenemos dos teorías o dos maneras de poder describirla. La primera de ellas es de que su cara vestibular va a ser completamente convexa en sentido cérvico-incisal. La otra es de que esta cara vestibular va a tener tres planos, un plano cervical, un plano central y un plano incisal, que en unión de ellas estaría formando esa convexidad. Mientras que en la cara palatina tenemos convexo a nivel del tercio cervical por la presencia del cíngulo y cóncavo en el tercio medio y en el tercio incisal. En el borde incisal no va a terminar en punta, va a haber un pequeño biselado. Ese biselado va a tener un ancho de 1 milímetro aproximadamente. Ese biselado se va a dar gracias al desgaste fisiológico de las piezas dentales. Ese desgaste fisiológico tiene por nombre atrición. Y ese biselado no es recto, va a tener una inclinación, donde la literatura te dice que es vestibular abajo, palatino arriba. La porción radicular, esta pieza dental es uniradicular, es decir, tiene una sola raíz. Va a tener la forma de un cono, ¿ok? Va a tener la forma de un cono. Y otra característica de esta pieza dental, y que también les puede ayudar para todas las piezas dentales, es de que en el tercio apical la raíz se estaría dirigiendo hacia distal, ¿ya? El ápice siempre se va a dirigir hacia distal. Es otra manera como ustedes pueden distinguir una pieza dental si es derecha o es izquierda. Si nosotros observamos esta pieza dental enlarcada, en todo, o posicionado en la boca, no van a estar completamente rectos ni derechos. Vista desde proximal, esta pieza dental va a tener una inclinación del ápice hacia palatino de 17 grados y en una vista vestibular, esta misma pieza dental va a tener una inclinación hacia distal de 3 grados. Señores, ¿preguntas hasta acá?
Doctor, No, doctor. ¿Todo claro? doctor, doctor, Perfecto. una consulta Dímelo. sobre la estructura que dijo que teníamos que investigar. No sé si ¿Ya? se refiere a los periquematíes. No. Ok, doctor, gracias. No, Doctor, ¿no es la cara vestibular? no, tampoco. Ah, su doctor. Doctor, ¿cómo es que se llamaba la punta del diente en cervical? ¿Gástrico? ¿Cuál? Lo que sería la punta del diente incisal, pero La, en vista mesial, un antes. Atrición, ¿no? biselado. 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 Borde incisal. El borde incisal se encuentra biselado. Ese es el término. Biselado. Ya, ese es el término. Recuerden esto. La palabra es biselado. No es desgaste. La palabra técnica es biselado. Dime, Flor. Doctor, buenas noches. ¿Podría por favor repetir acerca de la segunda teoría de las caras proximales que la primera pues era vestibular completamente, convexa a este cervical y vestibular, pero la segunda no escuché bien, por favor. No, aquí yo dije que habían dos maneras de describir la cara vestibular. Las caras proximales es solamente una, que obviamente que es distinta de mesial de distal. Es cóncavo y no es Cuando es más convexa. cóncavo, muy marcado, Ah, Me cóncavo, refería a mesial. al dientecito que está de colores acerca de La la anterior es convexidad, convexa. Tienen. No, no, la de colores. La cara proximal, límites. ajá, de los límites, por favor, doctor. esa, Sí, por favor. Esa, doctor. la cara vestibular. Mira, Esta cara vestibular tenemos dos maneras de poder escribirla, ¿ya? La primera de ellas es de que la cara vestibular es convexa, tapado tu cámara. convexa en sentido cérvico incisal. Y la otra sería de que esta cara tiene tres planos. Es por eso de que ustedes ven acá tres líneas, tres planos. Un plano cervical, porque está en el tercio cervical. Un plano central, porque está en el tercio central. Y un plano incisal, porque se encuentra en el plano incisal. Si nosotros unimos esos tres planos, es lo que le da esa forma convexa a la cara vestibular. ¿Ok? Ok, entonces lo otro es todo completa, ¿no? O todo completo, convexo, Convexo cérvico, desde cervical cérvico, incisal. hasta incisal. Ya entendí. Ok. Gracias, doctor, muy amable. ¿Otra pregunta? Bien, seguimos entonces. Bien, ahora vamos a hablar sobre el incisivo lateral superior permanente. Esta pieza dental inicia su calcificación a los 12 meses, erupciona a los 8 años y termina su calcificación a los 11 años. Estas son las dimensiones de la pieza dental. No vamos a tallar en eso pero simplemente ustedes se van a fijar en las medidas promedio, ¿ya? Descarten las medidas máximas y las medidas mínimas. Ustedes simplemente se van a fijar en las medidas promedio, ¿ok? Y acá tenemos al incisivo lateral superior. Recuerden, solamente el central la dividimos en tercios. El resto de dientes la dividimos en mitades. Este es el incisivo central, este es el incisivo lateral y este vendría a ser el canino inferior. ¿Sí? ¿Todos ubicados? Sí, doctor. Sí, sí, doctor. Ok. Entonces, este incisivo lateral
entra en oclusión con la mitad distal del incisivo lateral y la mitad mesial del canino inferior permanente. ¿Sí? Este incisivo lateral superior entra en oclusión con la mitad distal del lateral, este es el incisivo lateral, sus dos mitades, mitad mesial y mitad distal. ¿Con quién entra en contacto? Con la mitad distal, ¿cierto? Y también entra en contacto con el canino. Tenemos el canino acá, su mitad distal y su mitad mesial. Solamente entra en contacto con la mitad mesial. Entonces, la oclusión sería, hace oclusión con la mitad distal del incisivo lateral y la mitad distal del canino inferior permanente. Ahora, cara vestibular. Esta pieza dental tiene la forma de un trapecio, donde la distancia inciso cervical va a ser mayor que su distancia mesiodistal. Pero esa distancia mesiodistal no va a ser pareja en toda la cara vestibular. Esta va a ser la zona más ancha, pero esta línea, esta zona más ancha, se va a ubicar entre el tercio incisal y el tercio medio. Límites, recuerden, siempre lo vemos en cervical, caras proximales e incisal. Cervical va a ser convexo hacia apical. Mesial va a ser ligeramente convexo, ¿sí? Y más largo que distal. Distal va a ser mucho más convexo y más pequeño que mesial. Mientras que en incisal se van a observar dos vertientes. Una vertiente mesial y una vertiente distal. El borde incisal no es completamente recto. Va a tener una pequeña vertiente o dos vertientes, una mesial y una distal. Acá tenemos la foto, la que ya hemos visto del incisivo central, del incisivo lateral. Vamos a comparar borde incisal. Recuerda de que habíamos visto que vamos a encontrar dos ángulos, un ángulo inciso mesial y otro ángulo inciso distal. En el incisivo lateral también ocurre lo mismo, pero son distintos. ¿A qué me refiero? ¿Recuerdan que el ángulo inciso mesial no llega a medir 90 grados? En el incisivo lateral, si yo coloco acá la marca de la angulación de 90, este incisivo va a medir más de 90 grados. ¿Sí? Entonces, de ser un ángulo agudo en el central, en el lateral va a ser obtuso, porque mide más de 90 grados. Mientras que el ángulo inciso distal, si en el central era obtuso, pero miren, en el lateral va a ser un poco más obtuso todavía. La literatura nos dice de que ambos ángulos son redondeados. Ambos ángulos son redondeados, pero son más redondeados que los del incisivo central. ¿Ya? Son piezas dentales semejantes, pero no son iguales. Superficies. Aquí van a tener la misma característica que el incisivo central. Vamos a encontrar a nivel del borde incisal las escotaduras, donde va a emerger las líneas de desarrollo. Son dos,
uno mesial y un distal. El mesial siempre va a ser el más largo, el distal va a ser el más pequeño. Va a separar a los lóbulos de desarrollo, un lóbulo mesial, un lóbulo central y un lóbulo distal, ¿sí? Igualito que el incisivo central. Si Los comparamos, lóbulos, doctor, disculpe, para los lóbulos sí son los tres, ¿no? Central, mesial y distal, para los lóbulos, pero para cuando queremos la ubicación, ahí sí solamente se divide en dos lados. no te Los entiendo. lóbulos son 4 lóbulos. No, claro, en los lóbulos son cuatro en todos los dientes, pero cuando lo vamos a dividir, usted dijo que solamente en dos, solamente las centrales se dividían en tres y las mesiales, o sea, centrales superiores, ¿no? Se dividían en dos. Eso No, es cuando hay oclusión. Cuando la oclusión, ajá, para la oclusión. no te entiendo. O sea, cuando vamos a separarlos por oclusión, solamente las centrales se dividen en sus tres No, no, mesiales. no, 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 no. A ver, no, esa parte creo que están confundiendo. Una cosa son los lóbulos, ya Ya, que son tres, y otra cosa son cuatro. Bueno. la división del diente a la hora de compararlo en una oclusión. Si yo al diente central, para definir su oclusión, lo divido en tres, estos tres segmentos miden lo mismo. Bueno, eso se ve cuando veamos inferiores. Por ejemplo, acá, a los dientes inferiores, vamos a ver acá, ya. Por ejemplo, acá yo estoy dividiendo al diente en mitades. Es decir, la mitad mesial mide lo mismo que la mitad distal. Cuando yo divido al incisivo central en tres, yo no lo estoy dividiendo por lóbulos, yo lo estoy dividiendo en tercios y tercios iguales. Cuando hablo de oclusión, Doctor, ¿ya? solo cuando se habla de oclusión. Solamente cuando hablo de oclusión. Es por eso que cuando nosotros vayamos a ver el incisivo central inferior, si yo divido al superior, al central superior en tres, solamente va a entrar en oclusión con el tercio mesial y el tercio central. ¿Ya? Son dos cosas distintas. En oclusión, yo divido solamente al incisivo central en tres, pero en tercios iguales. ¿Ya? Si yo hablo de los lóbulos de desarrollo, es otra cosa. Los lóbulos de desarrollo son los que estarían formando al diente y recordemos de que los tres no tienen el mismo grosor. ¿Ok? Sí, doctor. Bien. Entonces, vista de vestibular, estas, en las caras mesial y distal, si las comparamos con dos líneas paralelas entre sí, no son completamente rectas o no son rectas. Tienen una inclinación, donde la cara mesial tiene una inclinación de 16 grados, mientras que la cara distal tiene una inclinación de 14 grados. La cara palatina. La cara palatina va a tener la forma de un trapecio, pero más semejante o más parecido hacia un triángulo. ¿Ya? Acá sería el límite cervical sería muy angosto. Es por eso de que más se estaría asemejando a un triángulo.
Ahora, los límites. El límite cervical va a ser convexo hacia apical. El límite distal va a ser muy convexo y más pequeño que mesial, que distal, perdón. Mm, Acá hay un error. Esta es la cara mesial y este sería la cara distal. Acá hay un error, ¿ya? Entonces, mesial, esa sería la cara distal. Acá está, distal. Y recuerden, distal siempre va a ser la cara más redondeada. Miren el ángulo inciso distal es mucho más redondeado que el ángulo inciso mesial. Y recuerden, el ángulo distal siempre va a estar arriba y el ángulo mesial va a estar abajo. Entonces, esta sería la cara distal, que es más convexa y más pequeña que mesial, mientras que mesial es convexa, pero más grande que distal. Y en incisal volvemos a ver las dos vertientes, una vertiente mesial y una vertiente distal. Superficies. Vamos a ver lo mismo que encontramos en el incisivo central. Un cíngulo, una cresta marginal mesial, cresta marginal distal, donde de todas maneras la mesial va a ser la más larga y la más delgada, mientras que la distal va a ser la más ancha, pero la más corta. Y una fosa palatina que va a estar entre ellas. Y esta es una característica del incisivo lateral. ¿Ya? El incisivo lateral, el cíngulo, no vamos a encontrar acá un bien marcado, ni tampoco esa cresta palatina que le va a dar la forma de una M, que es característica del incisivo central. En el lateral, nosotros vamos a encontrar este agujero. Aquí también lo observamos. Ay, aquí también lo observamos, miren, ve. Una pequeña perforación. Esto de acá tiene como nombre agujero ciego y es característico de un incisivo lateral. Vista desde proximal, igual manera, ¿cuál es más convexo? O cóncavo, perdón. Aquí sería cóncavo. ¿Cuál es el más cóncavo? Esto de acá, ¿cierto? Entonces, esta sería la cara mesial y esta la cara distal. Vista desde proximal va a tener la forma de un triángulo. Sus límites, cervical, el más convexo, cóncavo, perdón, el más cóncavo va a ser mesial y el menos cóncavo va a ser distal. Su cara vestibular va a ser convexo desde cervical hasta incisal. Palatino va a ser convexo en el tercio cervical, mientras que en el tercio medio y tercio incisal va a ser cóncavo. Incisal también se va a encontrar un biselado, igual que en el incisivo central. Va a tener una dirección de vestibular abajo, palatino arriba. Superficies. Este dientecito va a ser convexo tanto en sentido inciso cervical como vestíbulo palatino. Una característica de todas las piezas dentales que también les puede servir para identificar si es derecho o si es izquierda es que va a ser más convexo distal y va a ser el menos convexo, va a ser la cara mesial. ¿Sí? Estamos dando varios datos. El más convexo va a ser distal. El más cóncavo a nivel cervical va a ser mesial.
El ápice siempre se va a dirigir hacia distal. Todos esos datos les va a ayudar para que ustedes identifiquen las piezas dentales. Esta imagen me está diciendo de que si yo miro la pieza dental desde distal, yo puedo observar parte de la cara palatina hacia la cara mesial, ¿ya? Mientras que vista desde mesial, yo no observo nada de eso. La cara mesial va a ser más ancha. Entonces, es por eso de que no observo, observo solamente la cara mesial. La cara distal va a ser más angosta. Es por eso que puedo observar más allá de la cara distal. Y aquí tenemos vista, la fotografía de un incisivo lateral en una vista desde incisal. De igual manera, es una pieza ovalada donde la cara vestibular también encontramos de que es convexa, pero la parte más ancha se va a dirigir hacia mesial y la más angosta, miren, ve, va a tener una inclinación hacia distal. Los límites. Si hablamos de límites, acá yo puedo decir de que la cara vestibular es convexa en sentido mesiodistal. La cara palatina también es convexa en sentido mesiodistal y las caras proximales son convergentes a palatino. ¿Sí? Y de igual manera que en el incisivo central, en esta vista yo puedo observar todos los elementos arquitectónicos de esta pieza, tanto en la cara vestibular como en la cara palatino. Acá tenemos al al lóbulo central, al borde incisal, al lóbulo distal, fosa palatina, cresta marginal distal, lóbulo mesial, la tarea que les dejé, la cresta marginal mesial, la escotadura mesial, de donde nace la línea de desarrollo mesial, el lóbulo, la escotadura distal, de donde nace la línea de desarrollo distal. Y aquí podemos comparar una imagen de un incisivo central de un incisivo lateral. El lateral es más redondo, ligeramente más redondo, mientras que el central sería más ovalado. Estas son las imágenes, esas son las imágenes que nos dan los libros, pero si vamos a la realidad, encontramos estas imágenes, donde sí podemos observar de que el incisivo lateral es un poco más redondo. Vista de incisal, no se confundan. Vista de incisal, el incisivo lateral es un poco más redondeado, mientras que el central es más ovalado, más aplanado, ¿no? En las superficies, en las caras libres, sobre todo hacia vestibular. Porción radicular. De igual manera que el central es uniradicular, solamente presenta una raíz. Son unas raíces alargadas, estrechas en sentido mesiodistal y algo aplanadas en sentido vestíbulo palatino. Si las comparamos con el incisivo central, algunos pueden decir de que el incisivo lateral se ve algo alargado, pero eso es debido a que la parte coronal
es más pequeña, es más estrecha. Es por eso de que se dice que hay una desproporción. No es como el central, que la parte coronal es grande y tiene una concordancia, llamémoslo así, con la parte radicular, mientras que en el lateral no, porque prácticamente tienen el mismo tamaño y se ve de que es una corona pequeña y una raíz alargada. De igual manera, la parte apical, el tercio apical, estaría dirigiendo hacia distal. En un corte a nivel radicular se puede observar de que esta raíz tiene una forma redondeada. Y las inclinaciones, para terminar, esta pieza dental vista desde proximal, el ápice va a tener una inclinación hacia palatino de 20 grados, mientras que vista de frente, el ápice va a tener una inclinación de 5 grados. Y esta es la tarea que les dejé la otra vez. Semejanzas anatómicas entre los incisivos superiores del central y el lateral, y diferencias entre ellas también. Y la otra tarea es convexidad de Müller. ¿Qué cosa es? Muy bien, señores. ¿Dudas, preguntas para acabar? No, doctor. Doctor, el examen entonces viene de este repasito en general de todo. El pasito viene de los incisivos superiores, incisivos inferiores y elementos arquitectónicos. ¿Puede repetir, por favor, doctor? El examen viene de elementos arquitectónicos, el pasito, elementos arquitectónicos, incisivos superiores e incisivos inferiores. La 4, la 5 y la 6, ¿no, doctor? Ajá, sí, exacto. Ah, ya, doctor, muchas gracias. Listo. Muy bien, señores. Ha sido todo por hoy. Un gusto. Ya nos Ya, estaríamos doctor, nos viendo el vemos. día Gracias. Gracias. sábado, si es que no hay paro. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. No, mañana no hay Gracias, clases. doctor. Han cancelado mañana las clases por si acaso, ¿saben, no? Ah, mañana Mañana va a ser Sí, virtual. doctor. Mañana va a ser virtual, exacto. No, Mañana va a pero ser dijeron virtual. que sí, ya abrieron de nuevo, dijeron que sí va a Doctor, ser. volvieron a Me mandar un dijeron que va a estar comunicado normal. ¿Volvieron a mandar diciendo comunicado? que sí iba a haber clase. A ver, no, no he entrado, déjame ver, a ver. Viene el comunicado de la directora. ¿Abre? Lo A ver, había un minuto, déjeme comentado. ver, déjeme ver. Déjeme ver. No quiero ir. No, a mí todavía no me ha llegado. ¿A ustedes ya les llegó? Sí, están enviando. A ver, comparte. No, pero la última No, a publicación mí de la no. universidad en Facebook dice que no va a haber clases, va a ser virtual. Sí, Ya, pues yo también la tengo eso de universidad que es tiene que virtual. pronunciarse, pues. A mí no me ha llegado tampoco. La Claro, universidad tiene que pronunciarse. Ya claro, nadie depende se de ha eso. pronunciado. El problema es de que a última hora como Exacto. ahora han dicho por noticiero, pero solamente un comentarista, pero no han pronunciado en realidad que Ahí mandé el comunicado al grupo. Es que una compañera estaba hablando que es delegada con la profesora y dijo de que mañana sí hay clases, que han comunicado, que salió el comunicado de la misma universidad y que mañana De la sí hay Winnie. clases. pero Ajá. Sí, dice. ha mandado el Dije, comunicado o no. Sí. sí, sí lo ha enviado. Dijo que no Ah, íbamos a tener notas si es que no llegábamos a asistir, pues. Es que el problema es de que esta semana ya es de calificaciones. A ver, Exacto, por eso. estimados ustedes, disculpen ahora, en breve saldrá un comunicado para... Sí, se normalizó todo. Se Puta, ya normalizó casi todo. muy tarde lo mandan. Wow. Todavía Y no ha pues no nos salido. hemos el enterado. miércoles sí es feriado, ¿no, Yo me doctor? estoy enterando por el chat de los docentes. Mm, Y ahora ya mañana todos a clase, pues.
Ay, ay, Sí, pero el miércoles Los es que no han feriado. visto el que fueron. Sí, el comunicado todavía no sale. Justo acá en el chat de docentes dice de que está por salir el comunicado, ¿no? Pero la misma doctora Brenda está mandando a normalizar todo. Mm, habrán anuncios a las 6 de la mañana. Fácil que sí. vamos a, caballero, Ya con eso ¿No? definimos, pues. Hay que esperar, ¿no? claro. Pero el Sí. comunicado ya está, dice, en la publicación de la Winner, de la página Winner en Instagram. Han estado pasando. No, no lo tengo yo Y, agregado. y tendría que llegar al Canvas, ¿no? O algo Sí, así. yo me entero por lo que me llega al correo, por lo que me llega al chat de docentes. Pero en el correo no ha llegado mi nada tampoco. Sí, no ha llegado al Canvas y en el Facebook todavía no lo actualizan, dice que va a ser virtual. Pero si no hay Bueno, nada en todo caso, oficial, que bueno, salga, pues oficialmente ya a dormir, ya, hasta mañana. Chao. ¿Quién fue? Ah? Yo, doctor Henry. Gracias, Quiero doctor. Un dormir. punto menos para Henry. Gracias, doctora. Bueno, Ya, señores, mucha listo. Nos clase. vemos. Espero que les Ya, pueda gracias, haber doctor. ayudado. Nos Sí, vemos. gracias. Cuídense. Hasta luego. gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Gracias, doctora. doctor. Hasta luego. Chao. Chao, chao. Hasta luego, Chao. profesor. Doctor, chao. Chao.